7.4, todos los viernes hablamos de cuestiones que tienen que ver con la asesoría, pues un poquito de todo, legal, fiscal, ¿verdad, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Desde Jaime. el despacho Emery Moya le vamos dando también a lo que son las personas físicas, a las jurídicas, en fin, y encima en estos tiempos de coronavirus que nos han tocado vivir y que también desde luego vosotros los gestores pues lo notáis un montón, tanto en el volumen de trabajo como en lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? El constante aprendizaje al que os veis sometidos, porque la norma cambia de un día para otro o casi de una hora para otra, ¿verdad? Hombre, está siendo bastante complicado porque tenemos que estar todo el día con las novedades que va implantando el Ejecutivo. Y estas últimas que se produjeron a raíz de la prórroga del ERTE en septiembre, que se publicaron el día 30 de septiembre con efectos del 1 de octubre, ha creado una incertidumbre total, porque ya teníamos 3 figuras de ERTE anteriores, se crearon otras, se anularon todos los ERTEs anteriores y se crean 4 figuras nuevas que para interpretar y saber cómo aplicar las exenciones que podías tener a la hora de según el tipo de contratación que tenías, pues ha costado tiempo. Haces preguntas a la Seguridad Social, te contestan una interpretación que tú hayas hecho, te contestan de una forma ambigua que dices, bueno, pues ya veremos lo que pasa de aquí durante este periodo de 4 años, si despedimos a algún trabajador o no lo despedimos, me hace una revisión, pero está siendo muy duro. Además, que está creando mucha inseguridad jurídica y mucha inseguridad dentro del sector empresarial, porque no saben nunca si lo que están haciendo está bien, no está bien. Hay momentos que dices, bueno, ya he sacado a todos los trabajadores del ERTE o los fijos discontinuos cuando me dieron el permiso para terminar el 30 de septiembre, y ahora resulta que a lo mejor alguna empresa que está teniendo una pequeña actividad necesita recuperar a alguno de estos trabajadores. Dice, bueno, ¿tengo derecho a que tenga una exoneración? No lo tengo o no. Digamos, nosotros interpretamos que este trabajador está fuera del ERTE y no lo tiene, pero veremos hemos hecho unas consultas estos días a la Seguridad Social a ver qué opinan, pero está siendo muy difícil y una carga de trabajo, porque al final y al cabo lo que se están jugando las empresas es mucho dinero, están jugándose la subsistencia en el futuro, y desde luego no estamos teniendo un apoyo, todo lo que se debería tener desde las instituciones para ayudar a las empresas a sobrevivir esta situación. Y después a la hora de lo que venía a comentar hoy, después a la hora de hacer el cierre fiscal este año, pues lo que tenemos que es sacar la calculadora y limar todo aquello que podemos limar para que la factura que nos vendrá en junio y en julio del año que viene, en el caso de los impuestos directos, como es la renta y el impuesto sobre sociedades, y a efectos del IVA, que tiene que venir ahora en el mes de enero, que ya está próximo, pues también hay que tenerlo presente. Y todas las actividades que queramos hacer para reducir o ajustar estas situaciones, lo tenemos que hacer antes del 31 de diciembre. Claro, con los bolsillos vacíos, empezar a llamar a los clientes, oye, que tenemos que hacer esto porque el día 30 de enero tienes que pagar tanto dinero. Pues hay que ir con los deberes hechos. Una de las modalidades para determinar la renta y las ibas a pagar para los pequeños trabajadores autónomos es aquella estimación objetiva por donde se estima una actividad de acuerdo con las horas trabajadas del personal o las horas trabajadas del titular del negocio, que normalmente en circunstancias normales tendríamos el plazo de 1 año. Ahora bien, este año podremos regularizar esta situación porque tenemos 72 días de pandemia que no lo vamos a tener que calcular. Pues estos 2 meses apenas 2 meses y algo de tiempo, pues ahora es el momento de decir, bueno, voy a reducir este tanto por ciento, que viene a ser un 20% del coste para calcular la base imponible, y supondrá un ahorro de pago a la hora de hacer la declaración de renta el año que viene del empresario. Pero hay otros elementos que inciden para el cálculo de esta estimación de renta, que es las mesas, es la superficie del local. Claro, durante este año hemos tenido una reducción por ley
de los aforos, donde podíamos tener 8 mesas en un momento determinado. Las mesas interiores nos las quitaron todas. Las mesas exteriores nos pusieron un 50% de aforo. Por lo tanto, también hay que sacar el lápiz y decir, bueno, ¿qué meses fueron que yo no podía tener mis mesas interiores? Pues los descontamos. ¿Qué meses no he podido tener las mesas exteriores al 100% y los tengo que reducir? Claro, todo esto va a tener una incidencia muy importante a la hora de determinar la base imponible de lo que tenemos que incluir en nuestra renta. Pues claro, no tenemos que olvidar que no es como en una estimación directa, que calculamos nuestro rendimiento a través de calcular los ingresos menos los gastos y nos da X y por esto pagamos. Aquí estamos en función de unas estimaciones, de unos coeficientes de utilización al 100% durante todo el año. Pues como este año, por fuerza mayor, lo podemos justificar que hay una reducción de utilización, aconsejo que antes del 31 de enero, en este caso, cuando se haga la declaración de impuestos, que se vaya y se tome buena nota de lo que hemos realmente utilizado y declaremos en consonancia y dejar una buena chuleta para el futuro, porque es la administración la que tiene 4 años para venir a revisarlos. Los funcionarios que hay hoy no sabemos si estarán de aquí 4 años, tendrán sus directrices como todas las empresas, como todos los funcionarios, de ir a corregir esta situación y a revisarlos. Y hay que pensar y hay que recordar siempre que las declaraciones que nosotros presentamos se presumen ciertas, tanto en cuando la administración no puede demostrar que son incorrectas, que no son ciertas. Por lo tanto, hay que tener unas buenas notas de los ajustes que vamos haciendo este año, porque al fin y al cabo yo creo que se puede, para estimar la renta y en el pago de IVA, se puede bajar bastante la cantidad a pagar. Y después, con respecto al IVA, también hay que tener en cuenta una cosa, que este año que el IVA también te estiman en base a los mismos parámetros que para determinar la base imponible de la renta, te calculan tu IVA repercutido, lo que realmente tenías que haber pagado si hubieras ido por el otro sistema. Pero claro, este año muchas empresas se van a encontrar que o han tenido condonaciones de renta o han tenido reducciones de renta. No han comprado tantos mercaderías como venían comprando en años anteriores. Por lo tanto, si no hacen los ajustes como tocan, se van a encontrar con una factura de IVA importante a pagar en el mes de enero, cuando, por norma general, cada año, sobre todo en los restaurantes, en los bares, con los pagos que han hecho trimestres anteriores y lo que han ido pagando a los proveedores, el último trimestre básicamente le salía nulo. O sea que no queramos llevarnos unas sorpresas de última hora y más en la situación que estamos, de que todo el mundo está un poco, digamos, con las arcas vacías, a diferencia de los otros años, de que vayan haciendo sus deberes, que lo vayan mirando. Exacto, eso es un poco lo que nos vienes a decir, ¿no? Y es el gran consejo, digamos, en el que se podría resumir todo lo que estamos hablando hoy, consejo para empresarios, para autónomos, para trabajadores y para todo el mundo en general, que estas semanas, digamos, que son muy importantes, estas y las que vienen hasta finales del mes de enero, de cara a lo que tendremos que decirle después a Hacienda que tenemos que pagar para ajustar cuentas, ¿no? Teniendo en cuenta todos los factores que cada uno de nosotros a título individual, insisto, ya sea como persona, como empresario, como autónomo, han tenido, pues a causa del COVID, las circunstancias alteradas durante el 2020, ¿no? Bueno, esto, lo que acabo de comentar, básicamente va para aquellos trabajadores autónomos que trabajan solos o que pueden tener 1 o 2 trabajadores, que en el municipio son muchísimos, es básicamente, eliminando las grandes empresas, el tejido empresarial. Pues claro, es que es muy aconsejable hacerlo. Yo sé que la agencia tributaria se brindan a informar a la gente, pero lo que es muy importante es que estas empresas tienen hasta el 31 de enero para intentar arreglar esta situación y optimizar su factura fiscal. Sin ninguna duda, esto se tiene que hacer cada año. Después hay otras personas, trabajadores por cuenta ajena, afectados o no por el ERTE, sobre todo los que no han estado afectados por el ERTE, tienen que actuar como hacen como cada año, que a estas horas, en estas fechas, normalmente lo que solemos hacer es
a ver, ¿qué me puedo ahorrar qué tengo que hacer para el año que viene no pagar tanto impuesto? Por ejemplo, como sería una aportación a un fondo de pensiones. ¿Cuánto puedo aportar? ¿Qué me supone de ahorro? Porque a fecha de hoy se puede saber, puedes calcular tu declaración de renta que tienes que presentar en junio y puedes hacer todos los ajustes. Y después, aquellas personas que también han estado en ERTE y también tienen que hacer su declaración de renta del año que viene, que presumiblemente serán prácticamente la totalidad, debido a la regla de los 14.000 y las 14.000 euros de ingreso y los 1.500 de dos pagadores, vamos a encontrar que mucha gente que no tenía que hacer la declaración de renta el año que viene... Con que hayamos ingresado a 14.000 euros ya hay que hacer la declaración. Si hay dos pagadores, tienes 14.000, y si el otro pagador, en este caso, supongamos el SEPE, te ha ingresado 1.500, pues entonces estarás obligado a hacer la declaración de renta. El SEPE cuenta como pagador y es posible que nos encontremos después con la sorpresa a la hora de hacer la declaración, sorpresa negativa en este caso, ¿no? Bueno, es una sorpresa negativa, ya comenté en su día aquí, de que realmente si todo fuese un mismo pagador, pagaríamos los mismos impuestos. Lo único que pasa es que el SEPE este año a la mayoría de la gente les ha reducido solamente un 2% de retención, que sirve como pago a cuenta para el año que viene. Pero claro, esto no será suficiente para cubrir las retenciones que has dejado de pagar tu empresa cada mes cuando te ha tenido contratado. Ahora bien, nosotros hicimos unos cálculos en circunstancias normales de una camarera de piso, un camarero, de que hemos estimado con las fechas del ERTE que más o menos la gente se vaya ahorrando para la declaración de renta del año que viene entre 400 y 500 euros, que es lo que realmente tendrán que pagar por hacer la declaración y por la situación de ERTE. No es que paguen más, lo que pasa es que les han retenido menos, y lo que supone, lo que hemos hablado antes, hacer la huchita, y está previsto para el año que viene. Y eso es muy importante, y habrá que ir recordándolo durante estos meses, ¿no? Porque si no podemos encontrarnos mucha gente con un problema, porque además, claro, se da la circunstancia de que las economías ahora están más constreñidas y más ajustadas que nunca, para que después venga aquello que 500 euros para mucha gente pues puede ser casi un imposible de asumir, ¿no? Es que 500 euros en un momento determinado, no imposible, es que es medio sueldo. Es medio sueldo un mes. Te llegas al mes de junio y te dicen, oye, lo puedes fraccionar en 2 pagos, pero no deja de que lo tienes que desembolsar. Por lo tanto, yo aconsejo a la gente, la agencia tributaria ha habilitado estos días una calculadora para poder determinar lo que tendrás que pagar. O sea que algo hecho. Nosotros tenemos en el despacho ya desde hace un par de meses, viene gente y les estamos informando de forma gratuita de cómo puede repercutir esto en la renta del año que viene, porque de alguna manera, como nosotros hacemos pues bastantes rentas, pues a la gente les invitamos a que vengan eso lo hacemos gratis ahora, y el año que viene pues ya cuando tenga que hacer la renta que nos visiten y tal. Claro, eso es importante, perdona Nicolás, con el tema del SEPE, pero con cualquier ayuda, ¿no? Porque a veces parece que las ayudas nos tendemos a tener la creencia de que las ayudas van por libre, que no tienen ningún tipo de carga fiscal ni nada por el estilo, y no es así. No es así. Por ejemplo, tenemos dos ayudas que, además, nosotros normalmente cada año lo que le aconsejamos a toda la gente, digo, oye, métete en la agencia tributaria, baja tu borrador de imputaciones para saber exactamente qué es lo que te han declarado. Hay 2 subvenciones que recibe la gente que no se da cuenta que las reciben, que son no sé si este año lo ha habido, que es la ayuda a la compra de vehículo, el PREVE, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que cuando te compras un coche te dan 300 o 400 euros. Esta es una ayuda que se olvida prácticamente todo el mundo. De que la han recibido. Que la han recibido, claro. Después, ¿qué ocurre? No la declaran. No la declaran. La agencia tributaria tiene constancia de ella, y ¿qué hace? Dice, oye, Pepito, que no me has declarado esto, has cobrado 300 euros, el tipo marginal es el 24%, o sea que me tienes que pagar 75 euros o 100 euros, más una pequeña sanción del 50% o del 32%. O sea que son muy por no declararlo, ¿no? Claro. Y después la otra subvención que también la gente se suele olvidar es la subvención de la ayuda que a la gente que se compra un piso, que les hace una subvención por reducción de los tipos de intereses. Tampoco viene reflejado en la información fiscal que nos dan a final de año,
y también se los olvida. Y después todos son disgustos. Claro, pero ahora, por ejemplo, te voy a poner un caso práctico. 200 euros ha dado el Consell de Mallorca a cualquier persona, sin mirar la renta ni nada, cualquier persona que presentaba la solicitud para lo que eran ayudas de extraescolares, ¿no? Tanto fuera colegio como cualquier cosa que fuera del ámbito estrictamente escolar. Llevemos a los niños, nos pagaban 200 euros a las personas que presentaran dentro de plazo y dentro del presupuesto asignado. Ese dinero aún no se ha devuelto. Se devolverá, o se ha devuelto, se ha subvencionado. Esos 200 euros llegarán en 2021. Por esos 200 euros también hay que informar, en este caso, al gestor, y de cara ya a la renta del 21, es decir, a finales del próximo año hay que recordar que en el 21 nos dieron una subvención de 200 eurillos procedente del año 2020 por el tema del COVID, por ejemplo. Hombre, si no lo hemos cobrado durante el año 2020, no hay que incluirlo en la declaración. En el siguiente. El siguiente, y claro. Que no se va a olvidar. Y ya se nos habrá, es con las vacunas que están rondando por ahí, se nos habrá olvidado totalmente el COVID y lo que pasó y la subvención de los 200 euros que nos han dado. Claro que en este aspecto, el año que viene, como tendremos un poco, tendrás obligación de hacer la declaración. Tendrás que hacer la declaración de renta porque tendrás una retribución del SEPE, tendrás la retribución de tu empresa que te obliga por separado a hacer la declaración de renta y después tendrás los 200 euros de la subvención del Consell. ¿Qué ocurre? Si solamente tienes los 14.000 euros o los 18.000 o 19.000 euros, la subvención no la tienes que declarar porque no tienes la obligación de hacer la declaración de renta. Bueno, claro. Pero si tienes si tienes la obligación de hacer la declaración, sí lo tienes que incluir. O sea que es un poco... ¿Y esos 200 euros, por ejemplo, cómo cotizan? Al marginal. O sea, el marginal quiere decir es el tramo máximo que estás tú en tu declaración. O sea que si tú estás en el tramo del 24 al 30, pues este añadido pues pagará el 30%. O sea que si has cobrado 200, pagará 60 euros. Pagar 60 por los 200. Por los 200, porque estás añadiendo, o sea que yo siempre calculo sobre el marginal para saber el impacto que tiene. A lo mejor la media después no es el 30, la media mejor es el 21, pero lo que tenemos que pagar es el 30% por ser un añadido. Oye, y en todo caso, una pregunta, si Hacienda sabe todo lo que ingresamos, o al menos lo intenta, ¿verdad? Entiendo que los gestores también podéis tener acceso a ello, más allá de que te lo diga verbalmente el cliente en este caso, ¿no? No, tenemos que tener una autorización del cliente. Si la tienes, tú tienes acceso a la misma información que tiene Hacienda, la tienes tú. Nosotros lo que hacemos normalmente... Porque si no, claro, es una locura estar todo el día pensando que no se me olvide nada. Bueno, no hace falta que se nos olvide. Tenemos nuestro checklist. Está todo registrado. Sí. Oye, ¿has pagado la subvención, por ejemplo, a la Fundación del Real Madrid? Que mucha gente... Te desgrava eso, ¿no? Te desgrava. Sí, aunque parezca... Bueno, aquí has metido la cuña, pero también existe una fundación que es la del Mallorca, que también debe desgravar igual, También de... No, es que he dicho la de Madrid porque tengo varios clientes del Madrid que lo están desgravando cada año también. Pero esto, curiosamente, estas subvenciones del Mallorca o del Madrid o de otras instituciones figuran en el borrador. O sea que además es una declaración, no se te olvida. Pero si se te olvida, ya Hacienda te está informando, oye, has pagado tanto y lo puedes desgravar. O sea que no solamente te incluye las rentas. Nosotros, por norma, lo que hacemos es pedir el borrador, el certificado a la gente para después contrastar con la información. Porque después nos llevamos sorpresas, porque en el borrador te viene la imputación de viviendas. Claro, a lo mejor tú tienes una vivienda a mitad, que no es tu vivienda habitual, con tu cónyuge, y te viene al 100%. ¿Qué ocurre? Que cuando tú presentes la declaración de renta, si no subsanas esta situación del 100% y lo haces al 50%, no subsanas de que no eres dueño al 100%, solamente eres al 50%, también te gira una complementaria por las rentas presuntas. Pero bueno, la declaración de renta es un producto que desgraciadamente es una actividad que tenemos que hacer todos cada año. Todos intentamos ahorrar lo máximo posible. Nadie nos dice que tenemos que hacer las declaraciones de renta en beneficio de la agencia tributaria, sino hay que hacerlo en beneficio propio sin saltarnos la norma. Pero es importante hacerlo. Otra de las cosas que quería destacar son de las mujeres que han sido madres este año, que tienen derecho a la famosa subvención o ayuda de los 100 euros. Hay una peculiaridad, que la ayuda solamente es para los meses que has estado trabajando efectivamente. Es decir,
O sea que los periodos de ERTE, que no has estado trabajando, o los periodos que has estado en el desempleo, pues no tienes derecho a la deducción de los 100 euros, lo vamos a pagar. O sea que también habrá que tener en cuenta este pequeño aspecto. Hay muchas cosas que habrá que cubrir e intentar analizar cuando hagamos la declaración de renta para hacerlo bien y pagar lo mínimo Va a posible. ser una renta un poquito más difícil, ¿verdad?, que la de otros años, aunque seguro que en el despacho de Emery no nos costará más. No, exactamente igual. Nosotros, digamos, tenemos una campaña de renta que tengo 2 personas que se dedican solamente a hacer esto, porque entendemos que es una forma de, más allá de hacer la declaración de renta y prestar el servicio, es una forma de hacernos conocer, porque básicamente el 100% de las personas algún día tiene que hacer la declaración de renta y después estamos en la memoria de todos. Está claro. Nicolás, tenemos que ir terminando, pero tenemos tiempo para una consulta que nos han hecho llegar a través de las redes sociales y que tiene que ver con el aspecto laboral. Nos pregunta un empresario qué sucede. En primer lugar, pregunta si en un caso de baja, ya sea por coronavirus o por cualquier otro motivo, si el trabajador quiere trabajar desde casa, si tiene la posibilidad del teletrabajo y existe consenso entre ambos, si puede trabajar durante ese periodo de baja y por tanto ser remunerado con total normalidad, ¿sí o no? Tiene que solicitar la anulación de la baja. O sea que puede trabajar, lo puede hacer todo. Lo único que yo le aconsejaría de que en este aspecto es decir, oye, Seguridad Social, yo voy a trabajar, me quedo en casa, anúlame la baja y sigue trabajando y así no corre ningún... ¿Y se anula de forma automática? No, tiene que ir al médico. Tiene que llamar a su centro de salud. Sería complicado porque en el caso del COVID, por ejemplo, sería difícil que le anularan esa baja por el temor a que quizás sin la baja ya pudiera salir de casa, ¿no? Te sorprenderías porque recientemente hemos tocado un par de casos de gente que ha estado en COVID y no les han dado la baja médica. Porque el médico le ha dicho, ¿usted puede trabajar desde casa? Muy bien. Dice, sí, pues no le doy la baja. Bueno. Digo, bueno, flaco favor le haces a la empresa porque tampoco está trabajando al 100%. Claro, pero bueno, dependerá de la empresa, del caso. Sí, del en este caso, yo ayer tuve un caso tal que un señor que fue el miércoles, le dieron la baja, estaba con la ayuda de cese actividad del autónomo y fuimos a cancelar la baja porque le era perjudicial, porque prevalece en todos aspectos prevalece delante de la Seguridad Social la baja por IT antes que el SEPE, el ERTE y todo. Es lo primordial. En este caso en concreto que nos han pedido, llamar al centro de salud, oye, anúlame la baja. Y que ellos decidan. Y bueno, que lo decidan ellos, dice, pero si quieren trabajar los dos y está tranquilos y que nadie le diga nada, no tiene nada que ver que no puedas salir de casa porque estás infectado o estás confinado, vale. Puedes seguir trabajando perfectamente, pero cancela la baja. Hay que hacer cancelar la baja, si no podríamos tener un problema, digamos. Un disgusto. Un disgusto que es más poco. Y otra consulta que también nos hacen respecto a esos días, tenemos claro que si hay un positivo por coronavirus es baja, pero hay mucha gente, muchos contactos estrechos, contactos directos con positivos que no pueden ir al centro de trabajo, que se tienen que quedar en casa durante 10 días, ni más ni menos, que son muchos días laborables. Sí, sí. ¿Qué pasa con esos días? Hay de todos los colores. Tiene que cobrar en teoría, pero... Hay de todos los colores. El médico de turno le dices, oye, yo no puedo ir a trabajar. La obligación de la Seguridad Social, si no puedes ir a trabajar y no puedes estar... El médico nunca te va a dar una baja si no tienes ningún síntoma, ni siquiera tienes un positivo. Pero bueno, estamos hablando de cuarentenas por si acaso. Por si acaso, pero en este caso las personas que no están... porque el que te marca la cuarentena es el servicio de prevención o el centro de salud, que es sanidad. Por lo tanto, si te dice tú a tu casa, está regulado que este trabajador, si no puede hacer teletrabajo, pues esté de baja médica en su casa durante el periodo de confinamiento. ¿Y eso lo designará otra vez el médico? El médico. Aquí los médicos... Si el médico tiene mucho poder, y si el médico no da la baja, pues ¿cómo se arreglan esos días? Pues inspección médica. Digamos, a mí tenemos el caso de que, oye, es que no puedo ir a trabajar. Dice, bueno, ¿puedes teletrabajar? Sí, pues no te doy la baja. Y ya discutes con él. Digamos, como si tienes una hernia, te dicen, no, tengo una hernia discal. ¿De qué trabajas? Soy abogado. Pues, oye, no tienes que hacer ningún esfuerzo. No te doy la baja. Los médicos en este aspecto, en momentos determinados, tienen mucho poder.
Demasiado, por la cara que pones. Sí, bastante. ¿Sí? ¿Te parece que sí? Intentaremos evitar estar un poco cañero. Sí, no te busques enemigos tampoco. No sea cosa que me tenga que pinchar y me lo pinchen mal. Exacto. Bueno, pues Nicolás, que gracias por haber estado con nosotros este viernes. Nos quedan más cosas por decir incluso de este tema, pero tendrá que ser ya lo haremos otro día. En otra ocasión. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Venga. Adiós.